está grabando, creo. A ver, ustedes lo ven en su pantalla. Sí, Sí, doctor, ya está grabando. Ya, muy bien. Ya. Muy bien. Listo. Básicamente la hemorragia digestiva es fundamental. Antes la hemorragia digestiva tenía mucho que ver con el cirujano. Los cirujanos hemos ido perdiendo cada vez más, digamos, por decirlo así, con el avance de la tecnología, los cirujanos hemos ido perdiendo espacio en lo que es el tratamiento de la hemorragia digestiva. Sin embargo, siempre vamos a ver las interconsultas de los gastroenterólogos, de los internistas por hemorragia digestiva, ¿ya? Muchas veces hemos visto muchas veces que vomitan sangre, pero no es que vomiten sangre porque hay una hemorragia digestiva, sino hay, digamos, sangrado en otras partes de la vía aerodigestiva, ¿no? A veces epistaxis, sangrado de la nariz, que muchas veces deglute el paciente y esto origina de que les cause vómitos, náuseas y vómitos, y obviamente de la impresión de que hubiera una hemorragia digestiva, pero no es realmente una hemorragia digestiva. Muchas veces hemoptisis que tragan después sangre y lo vomitan, o incluso durante la misma hemoptisis a veces lo confunden como vómito y piensan que es una hemorragia digestiva alta, y realmente a lo que nos enfrentamos es una hemoptisis, un sangrado de la vía respiratoria. Muy bien. Los conceptos deben ser bien claros, ¿ya? Hematemesis es la emisión de sangre de origen gastrointestinal generalmente. La hematemesis es un sangrado evidente. Uno ve que el paciente vomita y el vómito es sangre. Generalmente el origen es del estómago, del duodeno, o del esófago, de la parte distal del esófago, que ha ido al estómago y eso ha ocasionado que el paciente presente vómito. Entonces, es importante tener ese concepto. Hematemesis, cuando ustedes digan hematemesis o cuando escuchen hematemesis, es sangrado evidente, ¿no? Un sangrado evidente. Muy bien. Melena es cuando las deposiciones son negras, ¿no? Negras, color como la brea, como el zapato, así como el betún del zapato, igualito lo vemos, ¿no? Y si no hay deposiciones en el tacto rectal, nosotros podemos ver que nuestro dedo de guante sale con rasgos de melena, como si fuera casi como betún, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo melena. Si es que es verdoso oscuro, eso no es melena. Melena es negro realmente, ¿no? Hematoquesia es pasaje de sangre rojo brillante o vinoso en las deposiciones, ¿no? Y generalmente, o sea, hay sangre, uno ve que hay un sangrado en las deposiciones. ¿Ven? En las heces hay rasgos de sangre, ese es hematoquesia. Y rectorragia, eso sí es una pérdida evidente, sangre roja, uno ve a veces hasta que caen gotas a través del ano, gotas de sangre, ¿no? Y puede estar asociado realmente con las deposiciones. Entonces, la hematoquesia puede ser en cualquier parte del tracto digestivo inferior, puede ser de origen del ilion, del colon. En cambio, la rectorragia es generalmente del colon izquierdo, de la parte más distal del colon izquierdo. Y hay unas pérdidas ocultas en sangre que hay que hacerle unos exámenes para ver eso, ¿no? Las hemorragias digestivas pueden ser altas y bajas. ¿Cuál es el límite que podemos decir? El ángulo de Trace. Todo lo que está por encima del ángulo de Trace son hemorragias digestivas altas, y todo lo que está por debajo son hemorragias digestivas bajas. Entonces, esa es la forma de describir. Hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja.
La hemorragia digestiva alta es básicamente todo sangrado que se da por encima del ángulo de Treis, ¿no? Hasta el esófago, obviamente. ¿Y qué es lo que nosotros observamos? Podemos ver hematemesis, si el paciente llega a vomitar, o podemos ver presencia de melena, generalmente melena. Hematoquesia, un poco más raro. Generalmente vemos melena, ¿por qué? Porque la sangre ha tenido posibilidad de atravesar el intestino delgado y el colon, y realmente el efecto de las enzimas en el tracto digestivo han hecho de que al final tengamos la apariencia de melena por el fierro. La hemorragia digestiva alta es más frecuente en varones que en mujeres, de 2 a 1, y su prevalencia es de 170 por cada 100.000 adultos por año. La mortalidad de hemorragia digestiva alta no varicosa es solo del 8%. En cambio, la hemorragia digestiva alta varicosa por varices esofágicas o varices del fondo gástrico, que generalmente en su mayoría son por hipertensión portal, la gran mayoría por cirrosis, la hemorragia la mortalidad es mucho mayor, es 30%, miren, de 8% a 30%. La hemorragia no varicosa es, gracias a Dios, que la mayoría, que tiene menos mortalidad, no se relaciona con hipertensión portal y es producida muchas veces por úlcera péptica, por esofagitis, por neoplasias del estómago o neoplasias del esófago, o por una úlcera péptica, ya sea del estómago o del duodeno, ¿no? Del estómago. En cambio, la hemorragia digestiva varicosa generalmente es provocada por hipertensión portal, por varices esofágicas o varices del fondo gástrico, ¿no? Y generalmente asociada a cirrosis. Si ustedes se dan cuenta, la úlcera péptica es la mayor causa de las hemorragias digestivas altas. Le siguen lesiones agudas de mucosa gastroduodenal, por ejemplo, en pacientes de edad que comienzan a tomar AINES por tiempo más prolongado. Entonces, ellos pueden hacer lesiones agudas de la mucosa gastroduodenal y presentar hemorragia digestiva alta. Esofagitis péptica, generalmente por reflujo, entonces también pueden producir, pero la causa más frecuente es una úlcera péptica, sea de estómago o sea de duodeno. La gran mayoría, últimamente, antes era a predominio de las úlceras duodenales, ahora estamos viendo que hay mayor predominio de las úlceras pépticas a nivel gástrico. Muy bien, también el Mallory-Weiss, varices esofágicas y ya otras alteraciones menos frecuentes como las malformaciones vasculares o tumores malignos del tracto gastrointestinal. Y después hay una variedad que representa el 5%, pero la gran mayoría son úlceras pépticas. Han disminuido las hemorragias digestivas altas, generalmente por el desarrollo de inhibidores de bomba de protones. Antes veíamos con más frecuencia hemorragias digestivas altas y muchas veces teníamos que operar. Cuando yo era residente del 3er año he tenido que entrar a hacer vaguectomía y piloroplastía para solucionar una hemorragia digestiva alta. Ahora es menos frecuente, entonces, pero siempre hay que tener en cuenta porque nos van a interconsultar. Generalmente ahora con las infiltraciones que hacen con polidocanol y otras sustancias esclerosantes más, los gastroenterólogos, o con la radiología intervencionista, donde entran y ponen un pin y obstruyen el vaso que está sangrando. Entonces, y cada vez se hace más frecuente en los hospitales, prácticamente los cirujanos hemos ido perdiendo el tratamiento de las hemorragias digestivas. Ya no van a ver como antes, casos muy puntuales donde los gastroenterólogos no han podido cohibir el sangrado o los radiólogos no han podido colocar un pin tapón para poder cerrar ese vaso. Entonces en esos casos sí llaman al cirujano, ¿no? Los cuadros clínicos de la hemorragia digestiva alta, ya le dije,
hematemesis, sangrado, sangre en el vómito o melena, ¿no? Hematoquesia más raro, melena generalmente por abajo. Siempre cuando hay hemorragia digestiva alta tienen que hacer un tacto rectal, porque muchas veces el paciente no sabe. En el tacto rectal pueden ustedes encontrar en su dedo de guante restos de melena. En la hemorragia digestiva alta puede haber dolor abdominal, náuseas y vómitos por la presencia de sangre. La taquicardia generalmente es por sangrado, ¿no? Cuando el paciente comienza a sangrar y obviamente hay pérdida de sangre, ya hemos visto, según el volumen de pérdida de sangre, puede haber taquicardia o incluso puede haber hipotensión, puede haber sudoración, puede haber agitación, palidez de piel y mucosas. Todo el síntoma que hemos visto por pérdida de sangre en trauma abdominal, igualito, la pérdida de sangre es idéntico. Y no solamente se pierden glóbulos rojos, se pierden factores de coagulación, plaquetas, leucocitos, etcétera, etcétera. Pero es importante saber que igual es un sangrado, sea por trauma o por hemorragia digestiva alta. Nos va a dar las mismas sintomatologías. Primero hipotensión, primero taquicardia, después hipotensión, sudoración, incluso pérdida de la conciencia, primero agitación y después pérdida de la conciencia, palidez de piel y mucosa. Primero hay que confirmar la existencia de hemorragia digestiva, ¿no? Sangrado en un tacto rectal para ver si hay melena, ¿no? Si no hemos visto nosotros el vómito, el paciente dice que ha vomitado en casa, hay que hacerle un tacto rectal, definitivamente, para ver si hay o no hay presencia de melena. Sonda nasogástrica, siempre se ponía sonda nasogástrica para descomprimir y para ver el sangrado. Realmente, últimamente es un poquito controversial porque dicen que puede irritar más un sangrado por una úlcera, lesionar más y sangrar. Ahora felizmente hay gastroenterólogos en emergencia y pueden hacer una endoscopía, lavar el lugar y poder estimar más o menos cómo es la causa del sangrado y la posibilidad de iniciar un tratamiento por ellos, ¿no? Por ellos. Se puede estimar una estimación clínica de la pérdida sanguínea, ya hemos visto los mismos parámetros que ustedes tienen por pérdida de sangre, es igual para acá. Lo importante, lo más rápido es que ustedes puedan ver, el paciente está taquicárdico, él ha perdido tanto. Está hipotenso, el paciente grave que tiene mayor hay que tener mucho más cuidado. Entonces siempre hay que valorar la pérdida de sangre en base a la clínica, ¿no? A la clínica. Si ha perdido menos de 450, generalmente la presión está en 90. Ese cuadrito de pérdida de sangre que les he dado, siempre ténganlo a la mano porque les va a ayudar mucho, sobre todo cuando sean internos o residentes. Y que es un cuadro de la TLS. Es igual a pérdida de sangre. Muy bien. Determinar medidas de reanimación. Según la clínica podemos o hacerle una reanimación con cloruro o incluso necesitar sangre, paquetes globulares, incluso coloides también, ¿no? Coloides. No me voy a retener en el manejo porque ya hemos visto el manejo en clases anteriores del paciente con sangrado. El laboratorio, pedir hemograma completo, grupo sanguíneo y RH, porque probablemente haya que transfundir al paciente, entonces cuando el paciente recién esté haciendo hipotensión, no vamos a estar corriendo a hacerle un grupo sanguíneo, sino solamente la prueba cruzada. Prueba de función hepática, para el paciente puede ser una hemorragia varicosa, tener una cirrosis, entonces hay que hacerle una prueba de función hepática. Prueba de función renal y obviamente el perfil de coagulación. Muy bien. Este es lo que yo le decía, la pérdida de sangre, que es la misma en trauma, no me voy a retener ahí. Y los estudios diagnósticos básicamente es la endoscopía alta. Hay que hacer una endoscopía al paciente. La endoscopía es el gol estándar
para hemorragia digestiva alta. No es la tomografía, no es el examen contrastado. Tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. No solamente se usa con fines diagnósticos para ver dónde es el sangrado, sino también puede ser con fines terapéuticos. Se puede poner clips en una varice, se puede ligar una varice, se puede hacer electrocoagulación, se puede hacer esclerosis del lugar del sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, el gol estándar en hemorragia digestiva alta es la endoscopía digestiva alta, ¿no? Y se recomienda su uso temprano. Obviamente no vamos a esperar que el paciente esté chocado para recién querer hacerle una endoscopía. La clasificación de Forrester básicamente es una clasificación que nos permite poder tener una idea de qué paciente puede resangrar. ¿Qué paciente puede resangrar? Si en la endoscopía hay una lesión sangrante activa, arterial a chorro, uno ve, ustedes saben que la sangre arterial es un rojo brillante y es a chorro, ¿no? Se dice que es un Forrest 1A. Cuando es en capa, pero resumante, o sea, en capa que llena la úlcera o la región donde está sangrando, decimos que es un Forrest 1B. La posibilidad de resangrado del paciente es del 90%. Es candidato a tratamiento endoscópico, ¿no? A escleroterapia, a electrocoagulación, etcétera, etcétera. La huella de sangrado, cuando uno hace la endoscopía y ve una huella de sangrado y el vaso es visible, pero no hay sangrado activo y uno ve un coágulo prácticamente rojo que está ahí, entonces uno dice que es un Forrest 2A y la posibilidad de sangrado es 50%. Su tratamiento es endoscópico. Cuando hay coágulo fresco adherido o hay una base de úlcera plana, obviamente en estos casos es Forrest 2B y 2C. El tratamiento de ese resangrado es un poco más bajo, es del 33% y del 20%. El tratamiento endoscópico es controversial. Algunos dicen que sí o no en la úlcera plana, ¿no? En cambio, como en el Forrest 2B, sí debe recibir tratamiento endoscópico porque la posibilidad de resangrado es alto, 33%. En cambio, en el resangrado del 20% es controversial. Algunos dicen que sí hay que hacerle tratamiento endoscópico, otros dicen que no. La base limpia, sin signo de sangrado, se dice que es un Forrest 3. En esos casos, la posibilidad de que haya un resangrado es bajo, 3%. Entonces, lo que se le puede dar es tratamiento médico, si es una varice de varices pequeñas, se les puede dar manejo médico, ¿no? Le dan beta bloqueadores muchas veces para evitar el sangrado, etcétera, etcétera. En cambio, si fuera una úlcera péptica, le pueden dar inhibidores de bomba de protones. Entonces, en el Forrest 3, el manejo básicamente es médico. Muy bien, para ver cómo se hace más o menos una ligadura. Estas son las varices que pueden ser en el esófago o en el fondo del estómago. Se toma con el endoscopio y se pone una ligadura en la base, ¿no? Con eso se para el sangrado. La resucitación, uso de cristaloides, endovenoso, obviamente, ¿no? Siempre hay que estabilizar al paciente antes de la endoscopía, porque durante el procedimiento de la endoscopía el paciente puede sangrar más y realmente fallecer. Entonces, primero hay que estabilizar al paciente. Hay que usar
corticoides, se puede usar coloides, que son los expansores plasmáticos, o se puede realizar una transfusión sanguínea. Si el hematocrito es menos de 7, perdón, la hemoglobina es menos de 7, ¿no? Hay que transfundir paquetes globulares hasta obtener una hemoglobina mayor o igual a 9 gramos por decilitro. Bien. El tratamiento complementario obviamente es omeprazol. A veces se da un bolo inicial de 80 miligramos endovenoso y después 40 miligramos cada 12 horas. En estos casos, obviamente, el tratamiento es importante, el manejo complementario. La somatostatina, como el otrioxide, o incluso beta bloqueadores se pueden dar en hemorragia digestiva alta de origen varicoso, ¿no? Muy bien. Ácido tranexámico, usado en la mayoría de hemorragias. Cada vez encontramos más datos que nos ayudan, que nos ayuda el ácido tranexámico. Hay estudios que prácticamente se usa en cualquier tipo de sangrado. Comenzó con el trauma abdominal, el ácido tranexámico fue promocionado primero como un paciente antifibrinolítico, perdón, un medicamento antifibrinolítico y que ayudaba a controlar las hemorragias. Sin embargo, el estudio que hicieron multicéntrico a nivel mundial demostró que disminuía la mortalidad por hemorragia en los pacientes con traumatismo abdominal, sobre todo con traumatismo hepático. Entonces, de ahí se han ido encontrando mayores usos, mayores beneficios del uso de ácido tranexámico. La sonda de Sandstacken-Blackmore, que alguna vez lo hemos usado cuando yo era R2 en cuidados intensivos quirúrgicos del Hospital Cayetano Heredia, para parar una hemorragia digestiva varicosa. Sin embargo, ya no se usa ahora con todo el armamento de tratamiento endoscópico, prácticamente ha quedado en desuso. No sé si existirá todavía en los hospitales. Tal vez en algunos hospitales que no cuentan con gastroenterólogo y que no pueden hacer una escleroterapia o una infiltración, probablemente todavía haya la sonda de Sandstacken-Blackmore. Muy bien. El tratamiento quirúrgico es hemorragia activa que no se puede detener y que requiere más de 4 unidades de sangre en 24 horas. Cuando no se ha podido, los gastroenterólogos no han podido darle un tratamiento endoscópico o cuando los radiólogos no han podido embolizar. ¿De acuerdo? Embolizar. Cuando hay resangrado, cuyo tratamiento médico ha fracasado, por ejemplo, le han dado 80 miligramos de omeprazol endovenoso y después 40 cada 12 horas y aún así ha vuelto a sangrar, entonces el tratamiento es quirúrgico. Fracaso de un segundo intento endoscópico para tratamiento, entonces también tiene indicación de manejo quirúrgico, porque obviamente no vamos a esperar que el gastroenterólogo haga un tercer intento y se pueda morir el paciente. Escasez de sangre para transfusión. Ese criterio realmente es un criterio muy alejado, ¿no? Que no debe ser realmente. Siempre debe haber sangre para poder transfundir a los pacientes. Como le digo, ya no vemos, después que han venido los inhibidores de bomba de protones, prácticamente ya no hemos tenido pacientes para operar. Las dos, cuando yo era R3, hice una vaguectomía con una piloroplastía por una hemorragia digestiva alta, por una úlcera gástrica sangrante que el paciente se estaba exsanguinando y paró el sangrado. Y el otro fue un Sugiura que hice por unas varices esofágicas. De ahí ya no
ya no he vuelto, han pasado 25 años y no he vuelto a hacer otro tipo de esas cirugías. Y en Casimiro Ulloa, ¿cuántos se habrán hecho? En 20 años, una o dos cirugías, algo que antes de los inhibidores de protones hacíamos cirugías, pues, una, dos por mes, ¿no? Prácticamente los inhibidores de bomba de protones nos han quitado ese trabajo. Y los gastroenterólogos también, obviamente, con sus infiltraciones y su manejo conservador, y los radiólogos que hacen embolizaciones. Bien por nuestros pacientes, por supuesto, ¿no? Muy bien. El tratamiento. En la úlcera gástrica, vaguectomía troncular mal piloroplastía. Ese es el tratamiento de elección, el primer tratamiento. Una vaguectomía troncular, piloroplastía, porque obviamente después que hacemos la vaguectomía troncular, que es bilateral, la del lado izquierdo y la del lado derecho, a pesar de que la del lado derecho se pone anterior y la del lado izquierdo se pone posterior, casi en la unión esófago gástrica, pero hay que identificarlos, hay que ligarlos y hay que cortarlos y siempre sacar un pedacito de vago para mandarlo al patólogo y el patólogo nos diga si hemos hecho o no hemos hecho bien una vaguectomía. Una vaguectomía. El patólogo no va a decir, nosotros lo mandamos, este es el vago izquierdo y el vago derecho. Y sí, él no va a decir, sí, este es un nervio o no es un nervio. A lo mejor han cortado un vaso, pero difícil que se equivoque un cirujano porque la consistencia de un vaso y de un nervio es muy diferente, el nervio es mucho más duro. También se puede hacer vagotomía troncular más gastrectomía, es otra posibilidad. Gastrectomía y sutura de la úlcera también, gastrectomía subtotal, pero generalmente el primer paso debe ser el 1, ¿no? Vagotomía troncular más piloroplastía. En la úlcera duodenal casi es lo mismo, vagotomía más piloroplastía más sutura de la úlcera. Eso hemos hecho siempre. En el momento en que uno hace la piloroplastía, generalmente llega a ver la úlcera y puede ponerle un punto ahí, un punto en X que pare el sangrado. Lo poníamos con seda siempre cuando hemos hecho tratamiento de úlceras duodenales sangrantes. Las varices esofágicas, el tratamiento, bueno, colocar una sonda Senstaken-Blakemore no es procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que lo hacen generalmente los intensivistas y que por compresión paran el sangrado, por compresión de las varices. Y después de conexión ácido portal, Sugiura, el tratamiento de Sugiura, que es el más usado y que alguna vez nos ha permitido parar el sangrado en pacientes con varices esofágicas, pero que obviamente sus pronósticos son malos, ¿no? Cuando uno hace Sugiura, prácticamente uno salva al paciente, pero lo deja sin ser candidato a trasplante hepático, ¿no? Porque acuérdense que ya le dije que las varices esofágicas son generalmente por cirrosis. Muy bien. La hemorragia digestiva baja es todo sangrado que está por debajo del ligamento de Treitz. Representa del 20 al 30% de todas las hemorragias digestivas, es menos frecuente, es de mayor presentación en sexo masculino, la incidencia se aumenta con la edad, cuanto más edad, más frecuente, por divertículos, por alteraciones vasculares, por neoplasias, etcétera, etcétera, ¿no? Los cuadros severos tienen una mortalidad del 20%, pero realmente la gran mayoría, acuérdense, son de origen colónico, y cuyo abordaje para el cirujano no es difícil, ¿no? No es difícil. Entonces, muchas veces en hemorragia digestiva baja, sí podemos hacer cirugías con más frecuencia, con mucho más frecuencia que en la hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las etiologías? En los niños, divertículo de Meckel, colitis ulcerosa, poliposis juveniles, ¿no? En el adulto, enfermedad diverticular, los divertículos, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, pólipos también en el colon y recto, cáncer colorectal, que es con mucha frecuencia por el
por el tipo de alimentación que nosotros llevamos. En ancianos, igual, enfermedad diverticular, cuanto más edad tiene una persona, más posibilidad de hacer divertículos de colon. Isquemia intestinal y cáncer colorectal. Muy bien, este es más o menos para que ustedes tengan una idea de cuáles son las causas de la hemorragia digestiva. Los divertículos, ¿no? Los divertículos que están acá. Todos estos, miren, son divertículos. En endoscopía, acá está la imagen de divertículos, que son como chupitos que salen, que son adquiridos, lo del colon izquierdo. Los del colon derecho generalmente son congénitos, como vamos a ver. Este es un divertículo de Meckel. Un divertículo de Meckel. Tipos agudo. Agudo generalmente puede presentar compromiso hemodinámico. Acuérdense que un sangrado agudo, ya hemos visto las tablas, puede realmente comprometer la vida del paciente. Entonces hay que hacerle una estabilización hemodinámica en la sala de emergencia, ¿no? Y como es agudo, es importante tener procedimientos diagnósticos, ¿no? Si no hay una perforación de colon, obviamente se puede hacer una colonoscopía, se puede hacer una angiografía, ¿no? Si uno piensa en una angiodisplasia, que es una causa frecuente, la angiodisplasia es una causa frecuente de hemorragia digestiva baja. Puede haber crónica, que son pérdidas generalmente no abundantes, pero que causan anemia, ¿no? Causan anemia, pero obviamente por ser crónicas no producen compromiso hemodinámico porque nuestro organismo se va adaptando poco a poco al sangrado. Presentación clínica, hematoquesia, sangre por las heces. Puede haber melena, pero es menos frecuente, sobre todo si el sangrado es a nivel de yeyuno, es un poco alto. Pero cuando es sangrado en colon, no se ve melena, generalmente se ve hematoquesia. Hay anemia en el examen de laboratorio y si es aguda el sangrado, hay una descompensación hemodinámica. Pero si es crónica, obviamente ya les dije que le da tiempo para que el cuerpo pueda haber compensación. Hay que buscar episodios anteriores de hemorragia digestiva, ¿no? Hay que averiguar sobre dolor abdominal, sobre dolores abdominales, como por ejemplo se ve en isquemias inflamatorias, y cuando son indoloros pueden ser divertículos y angiodisplasias. Estas angiodisplasias, como le digo, es una causa frecuente. Y muchas veces en las angiodisplasias, ahí el radiólogo tiene mucho que intervenir porque puede hacer embolizaciones. Dolor en el dolor en el ano, fisura anal, hemorroides. Entonces, acuérdense que el hemorroides también puede causar sangrado. Si son hemorroides internas también, que no son visibles, pero hay que examinar, hay que ver. No hay que causar, muchas veces la fisura anal es muy dolorosa y en esos casos hay que examinar el ano, pero no si se puede evitar el tacto rectal, mejor, porque le van a producir más dolor. Sin embargo, cuando no hay fisura anal, no hay hemorroides, uno tiene que hacer el tacto rectal. Algunos tumores, sobre todo del recto, pueden palparse. Hasta en un 12-15% se pueden palpar en el tacto rectal. Hay que siempre estar evaluando la parte hemodinámica del paciente con hemorragia digestiva baja, ¿no? Siempre hay que estar evaluando, ¿ya? El tacto rectal forma parte exploratoria física de los pacientes, ¿no? Todos los pacientes deben tener tacto rectal, buscar hemorroides, buscar fisuras, masas e irregularidades, buscar la presencia de sangre en el dedo del guante, ¿ya? En el dedo del guante.
Estudios complementarios, una anoscopía que se puede hacer en la emergencia, una rectoscopía. La primera exploración siempre debe ser una rectoscopía, una anoscopía y una rectoscopía. Muchas veces con la colonoscopía, con la proctosigmoidoscopía, muchas veces se nos pasan tumores que están muy al margen anal porque generalmente tienen que pasar de largo. Entonces, una anoscopía y una rectoscopía pueden identificar tumores, causas de sangrado mucho más distales, más cerca al ano. La fibrocolonoscopía es otro tratamiento, tránsito intestinal. Sobre esto nos permite detectar algunas lesiones en intestino delgado, sobre todo en intestino delgado, que no se va a poder ver por endoscopías. Ahora hay la cápsula endoscópica que se le da de digerir, de tragar al paciente para que pase todo el tracto gastrointestinal y tener una imagen más o menos, una idea de lo que está ocurriendo en el intestino delgado y en todo el tracto gastrointestinal, por supuesto. Ahora hay cápsulas mucho más modernas que pueden tener una mejor resolución y una mejor visualización. Al inicio eran realmente de un uso muy, muy limitado. Muy bien. En la enteroscopía generalmente esto de ver el intestino delgado lo hacíamos intraoperatoriamente porque había que tener el paciente abierto para poder abrir el intestino y poder observarlo, ¿no? Que no es práctico, obviamente, no es práctico. La colonoscopía que se debe hacer hasta la válvula iliocecal. Todo. Acuérdense que el cáncer más frecuente es en el colon izquierdo. La cápsula endoscópica que ya hablamos, los radioisótopos marcados que nos pueden permitir ver dónde es el sangrado y permite realmente que se usa con tecnecio y permite que el radiólogo tenga una idea de dónde debe hacer la embolización, sobre todo en las angiodisplasias. No es práctico porque no lo tenemos en todos los hospitales, en Casimiro Ulloa no hay, en la gran mayoría de hospitales no hay, pero deben ustedes saber que esto existe para cuando sean ministros de salud, pues implementen equipos de radioisótopos para las emergencias y poder tener una idea de los sangrados digestivos, tener un diagnóstico de sangrados digestivos. Y obviamente implementar también lo que es la radiología intervencionista, que poco hay en los hospitales, que pocos radiólogos lo hacen. La mayoría se conforman con leer placas nada más, que les da su dinero, ¿no? Pero hay que tratar de hacer procedimientos por el bien de nuestros pacientes. Tratamiento de resucitación, ¿no? Hay que hacer tratamiento de resucitación si es un sangrado agudo, si es una hemorragia y preparar al paciente para corrección quirúrgica. Las hemorragias digestivas bajas sí son más frecuentemente quirúrgicas que las hemorragias digestivas altas, ¿no? Entonces hay que hacer tratamiento quirúrgico, obviamente cuando lo amerite, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta de hemorragia digestiva? Nada. Vamos a ver rapidito úlcera péptica. Solamente una visión, porque ya lo hemos visto en hemorragia digestiva alta, pero quiero hacer algunos apuntes.